En esta noche comenzamos la quinta parte de nuestra serie El amor a los enemigos y vamos a ver en esta noche la perspectiva de Jesús. El pasaje que hemos estado analizando durante estas últimas semanas, Mateo 5 del 38 al 48, es una norma que Jesucristo presenta sobrenatural. Son órdenes o mandatos que en el momento que una persona las escucha, inmediatamente dice, yo no puedo amar a mi enemigo, yo no puedo perdonar al que me abofetea, yo no puedo perdonar al que me hace un daño, yo no puedo tener en mi corazón tranquilidad cuando yo sé que esa persona enfrente de mi casa todos los días está planeando hacerme algún mal. En los estudios pasados hemos visto nosotros que Dios al entrar a nuestra vida comienza a cambiar de tal forma nuestro corazón, nuestra alma, nuestras emociones, nuestra mente, nuestros sentimientos, que comienzan todos a ser absorbidos por el poder del Espíritu Santo interiormente y comienza Dios a tratar de cubrirnos y a que nosotros interiormente en nuestra vida comencemos a gozar y a disfrutar de esa paz, de esa tranquilidad, de esa ausencia de amargura y de odio en contra de tantas personas que nos han herido, que nos hieren y que nos seguirán hiriendo hasta el día de nuestra muerte. No hay absolutamente una sola persona en este salón, ni en ningún país, ni en el mundo entero, que no haya sido herida, que no haya sido lastimada profundamente en sus sentimientos, en sus emociones, y que no deje todavía el día de mañana de ser perseguida, abofeteada, ridiculizada o vituperada por diferentes causas. Entonces vivimos en un mundo donde la gente a nuestro alrededor nos hace daño y nos seguirá haciendo daño. Y no podemos seguir viviendo en la vida tratando de estarnos vengando de cada persona que nos ha hecho o ha dicho algo de nosotros para nosotros poder vivir en paz. Porque esto es una ley del ser humano, hasta que estemos en medio de los ángeles, los serafines y querubines, no habrá nadie que nos lastime ni que nos haga daño. Lo que Jesucristo quiere decirnos en todo este pasaje de Mateo es que aprendamos a perdonar, que aprendamos a hacer la vida más sobrellevadera, a que aprendamos a tener en medio de tanta persecución y de tantas cosas que nos hieren y nos lastiman, aprendamos a sacar rápidamente de nuestro corazón, rápidamente nuestra alma, raíces de amargura, odio, sentimiento de venganza, porque estas emociones, antes de que nosotros las descarguemos sobre nuestros enemigos, nos van a hacer daño a nosotros mismos en primer lugar. No recuerdo si les resumí toda esta enseñanza antes de entrar a la cuarta en esta noche, la enseñanza de una muchacha que traía una tarántula aquí en el pecho. Y le pregunta a una amiga y le dice, ¿por qué traes esa arañota tan fea y venenosa en tu pecho? Y le contesta esta muchacha, porque estoy esperando ver a Lupita para aventársela y que le pique. Y entonces la muchacha le dice, antes que se la aviente a Lupita, ya te envenenó a ti primero. Así es el odio, así es la venganza. Hay personas que almacenan tanto veneno aquí guardado para aventárselo a la persona que tienen deseos de vengarse, de lastimarla, pero sin darse cuenta que antes de que descargues tu odio contra los demás, ese mismo veneno, ese mismo odio ya te hizo más daño a ti. En esta noche vamos a contestar preguntas muy importantes para tener un balance más equilibrado respecto a nuestra vida cristiana. Hemos dicho que el cristiano no debe vengarse, el cristiano debe amar a los enemigos, pero también hemos dicho que Dios ha establecido jueces, autoridades civiles, hay la Procuraduría de Justicia, la Procuraduría del Consumidor, instituciones establecidas por el gobierno para hacer valer los derechos que tenemos como ciudadanos.
El problema está que muchos cristianos no saben el balance o la línea divisora entre demandar a alguien porque te chocó tu carro o meter a la cárcel a alguien y ser cristiano y perdonarle con tu corazón. Muchas personas, por haber mal interpretado estos principios bíblicos, han tratado, fíjense ustedes, de unirse a grupos que se llaman pacifistas. Y ahí están en la calle desfilando con letreros, abajo las bombas, abajo la guerra nuclear, etcétera, etcétera. ¿Y sabían ustedes que un cristiano no puede pertenecer a un grupo de estos? Es que Cristo estaba en contra de la guerra, etcétera, etcétera. Fíjense, por malinterpretar lo que es el pacifismo, ellos creen que atacando a los gobiernos y diciéndoles es que en lugar de gastar en bombas nucleares, en aviones, deberían de gastar en vestir y educar a la gente, no se dan cuenta ellos que están yendo precisamente en contra de la palabra de Dios. Cuando tú le dices esto a una gente, lo primero que te dice es, lee Mateo 5, Cristo dijo que no hiciéramos daño, pero ellos no entienden que Dios usa las autoridades para detener y frenar el mal en este mundo. ¿Se imaginan que no hubiera soldados, que no hubiera policía, que no hubiera instituciones que garantizaran o hicieran respetar las leyes? Sería el caos. Sería una sociedad utópica. Esto no es posible en el mundo de pecado en que vivimos. En este mundo que nos rodea de pecado es necesario, desgraciadamente, el uso de la fuerza para detener muchas veces el mal. Entonces vamos a ver cómo la Biblia no nos llama a una pasividad total, a no pelear por nada, a que yo no voy contra la guerra, por mí que se metan los ladrones a mi casa y que me hagan lo que quiera. Si en la iglesia hay alguien, un miembro de la iglesia que es un adúltero, es un fornicario, hay que tener amor, no hay que correrlo. La Biblia no enseña esta pasividad total. Y en esta noche les voy a mostrar a ustedes algunos pasajes de la Biblia donde se nos habla que nosotros también debemos resistir al mal cuando es debido bíblicamente. Veamos, por ejemplo, en Santiago capítulo 4, versículo 7, en Santiago 4, 7, que la Biblia nos da esta orden y dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí se nos manda, de una forma u otra, resistir el mal o resistir a la epítome del mal, resistir a la personificación del mal, a Satanás. Quiero que observen ustedes que no se nos dice, dile al diablo, mira diablo, cara de champurrado, a mí me haces lo que el Aire le hace a Juárez, a mí no me haces nada, des para allá y ahí te me quedas. ¿Sabes qué? A ver, éntrale, a ver. No, nunca se nos manda ni siquiera decirle de groserías al diablo, ni podemos maldecir al diablo. Dice en la epístola de Judas que cuando el arcángel Miguel estaba disputando el cuerpo por Moisés, el mismo jefe de todas las huestes de los ángeles no se atrevió a maldecir o hablar mal del diablo, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces el cristiano no es llamado a enfrentarse a un enemigo superior en nuestras fuerzas. La Biblia nos dice, sométanse a Dios. No te estés preocupando de cómo pelear contra el diablo y cómo. No, tú sométete primero a Dios. Significa ponte bajo la voluntad de Dios. Por ejemplo, una mujer rebelde a su esposo es una mujer en las manos de Satanás. Dice 1 Samuel 15, 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos la obstinación. La Biblia dice que un pecado de rebelión está en el mismo nivel que una persona que se dedica a la brujería o que a la carta o a las bolas de cristal. Esa persona está en las manos de Satanás. Lo mismo, un rebelde. Un hijo rebelde en contra de sus padres se ubica inmediatamente
bajo los dardos de Satanás. Una mujer rebelde, un hijo rebelde o un esposo que no ama a su esposa y que no educa a sus hijos en la palabra y no da devocionales en su casa, ignora y no hay altar familiar en su casa, es un esposo rebelde a Cristo. Porque Cristo es la cabeza de nosotros y ese hombre, esa mujer o ese niño están en las manos de Satanás. Entonces no podemos vivir en rebelión y decirle, Señor, ayúdame, o reprende a Satanás de mi casa, o mira lo que me está haciendo, o me está... No, el problema no está en que Dios no te quiera ayudar, el problema está en que no estás bajo el paraguas de la protección de Dios. Estar bajo Dios es estar bajo su protección. Estar sometidos a Dios es vivir cuidados y protegidos. Dice el Salmo 91, versículo 1. Porque aquel que mora bajo la sombra del Omnipotente, aquel que vive bajo la sombra del Omnipotente, vivirá tranquilo. El que vive cerca de Dios, vive tranquilo. ¿Por qué? Porque si yo me levanto en la mañana y oro y confieso mis pecados a Dios todos los días y me acuesto y beso a mi esposa y la abrazo y a mis hijos y tengo paz y estoy con paz en mi casa, no tengo por qué preocuparme de Satanás. Ni andar buscando a dónde me va a atacar, nada, yo tranquilo, el que está delante de mí, peleando por mí, es Dios y el Hijo de Dios. Entonces la Biblia nos manda que nos sometamos. Cuando nos sometamos a Dios, quiero que vean ustedes que entonces tenemos resistencia contra Satanás. ¿A qué se refiere aquí Santiago? Se refiere a las tentaciones. ¿Cómo puede un muchacho joven resistir tener una relación sexual con su novia? ¿Cómo puede un hombre casado resistir a una muchacha más joven que su esposa para no irse con ella? ¿Cómo puede un hombre que trabaja con mucho dinero resistir la tentación de enriquecerse ilícitamente a través de un negocio? La única forma que podemos resistir el pecado, el sexo, el dinero y el placer es viviendo sometidos a Dios todos los días. No quieras pelear la vida, no quieras tomar decisiones, no digas, es que ¿dónde está Dios? ¿Y por qué caigo? ¿Y por qué estas tentaciones? Tu problema tiene una raíz, no vives sometido a Dios. Vean ahora primera de Pedro, después de Santiago sigue Pedro, capítulo 5, versículo 9, vamos a leer desde el versículo 8. Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Observen la secuencia de las enseñanzas bíblicas. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Comienza diciéndonos el Espíritu Santo, sean sobrios. Número 1. Después se nos dice, y velad. Y se nos da la razón por la cual debemos ser sobrios y velad. Y la razón es porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La Biblia describe aquí al diablo como un león que siempre tiene hambre. Y el diablo, hagan de cuenta que trae una mira telescópica y así está alrededor, dándole, dice en el libro de Job, que Satanás le da la vuelta al mundo varias veces al día. Y le pregunta a Dios, ¿dónde anduviste? Y dice, de rodear el mundo y andar por él. Hay veces que se detiene, ahorita creo que tiene una junta en Irak con toda su legión de demonios y se junta a veces en otro lado y ahí se detiene más tiempo, pero siempre está buscando cristianos que hayan bajado la guardia. ¿No sabían ustedes, cristianos que me escuchan, que la vida cristiana es una guerra espiritual encarnizada las 24 horas? Todavía ahorita ahí los soldados en Saudi Arabia tienen descanso, están tensos porque no hay ninguna acción todavía. En la guerra cristiana no hay tal cosa como descanso, porque el que piensa que está firme, el que quiere echarse sus vacacioncitas espirituales, mire que no caiga. Porque ahí es precisamente cuando se dejan venir como zancudos los poderes del mal. Para meterse a tu casa, para meterse a tu negocio, para meterse a tu vida espiritual y para destruir, robar y asesinar. La Biblia dice
solo velando y siendo sobrios, el diablo, nuestro adversario, no podrá hacernos nada. ¿Cuál es el escudo que detiene los dardos de fuego del Satanás? Dice Efesios capítulo 6, el escudo de la fe. Cuando el cristiano así se levanta en la mañana y se pone esto, entonces el cristiano tiene que estar las 24 horas así, porque si tú te levantas y así sin guardia, ¿cuál fe? Ni qué nada, ni oro, ni leo la Biblia, a las 11 de la noche ya anda el cristiano ahí, que me siento débil, y a las 3 de la tarde, pues hice esto, y a las 8 de la noche depresivo, y a los 2 días, ¡pastor! ¿Y cuál es el problema? Oiga, pues hermanito, hermanita, vamos a comenzar. ¿Cuánto tiempo tiene usted que no tiene comunión temprano con Dios? ¿Cuánto tiempo tiene sin orar? ¿Cuánto tiempo tiene sin memorizar la palabra? Antes me habló una hermana de México que tiene 5 años en la vida cristiana y desde los 5 años que tiene no sabe un solo versículo de memoria y está a punto de ser internada en el hospital psiquiátrico. Y el esposo me decía por teléfono, Armando, ¿pero por qué nos abandonó Dios? No, amigos, no los abandonó Dios, no, hermanos, no los abandonó Dios, ustedes le dejaron. Ustedes vivieron en desobediencia, ustedes quisieron vivir en sus fuerzas la vida cristiana y fueron destruidos por los poderes del mal. Ahora vean Gálatas capítulo 2 y veamos otra forma en que se resiste al mal también y no pasivamente. Gálatas capítulo 2. Hay veces que hay hermanos que dicen, ay hermano, pues fíjate que ese hermano pues anda mal, pero yo no tengo el valor para ir a reprenderlo o exhortarlo, porque creo que sería falta de amor. Hay hermanos que tampoco reprenden o exhortan a otro hermano, porque tal vez viven peor que ellos. Quiero que vean ustedes que en la Biblia no existe tal cosa como no exhortar ni reprender a los hermanos. En Gálatas capítulo 2, del 11 al 14, encontramos a Pablo exhortando y llamándole hipócrita al apóstol Pedro. Gálatas 2, del 11 al 14. Y dice así, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Fíjense, y eran hermanos, eran hermanos cristianitos, y no eran 2 carnalotes, eran 2 apóstoles. Le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pedro, sí, van a ver, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ven ustedes entonces que aquí el apóstol Pablo no tiene pelos en la lengua y se dirige al apóstol Pedro y le dice, eres un hipócrita. ¿Pero qué nos dice la Biblia que no lo hagamos públicamente en frente de los hermanos? En Mateo capítulo 18, vayamos a Mateo 18, veamos por qué el apóstol Pablo lo reprendió públicamente a este hermano. Dice Mateo 18, y aquí se establece las leyes para exhortar a los hermanos. Versículo 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando, ¿quién? Tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La Biblia dice que cuando alguien te hace algo, y si es hermano cristiano o hermana cristiana, no se lo cuentes a nadie, porque en ese momento el que propaga el chisme aparta al amigo, dice Proverbios. El que divulga el pecado aparta al amigo.
vas con esa persona, vas con esa hermana y cara a cara le dices, me quiero tomar un café, quiero platicar contigo, siento esto, etcétera, etcétera. Si tú ves que pasan 3 o 4 días y tu amigo, hermano en Cristo, sigue haciendo lo mismo, vas y tomas a otra hermana cristiana o a un hermano cristiano y entonces van los dos y lo vuelven a exhortar para que tú tengas un testigo. Si no los oye a ustedes dos, entonces vas y en la iglesia se lo dices a tu pastor. Y el pastor públicamente puede decir cualquier día, fulano de tal no es bienvenido a esta iglesia porque está viviendo en adulterio, porque tiene un amante, etcétera, etcétera. Y si a pesar de eso esa persona sigue igual, la Biblia dice, ténganlo como si no fuera cristiano, porque no puede ser hijo de Dios. El apóstol Pablo, cuando reprendió a Pedro, Pedro ya comenzaba a hacerse fama de hipocritón, porque Pedro era, pero bien audaz. Dice la Biblia que cuando llegaban los gentiles se sentaba a comer con ellos, pero cuando llegaban los judíos, se pasaba del lado de los judíos para que no creyeran los judíos que él estaba de parte de los gentiles. Pedro era un hombre que se preocupaba por el qué dirán. Era un hombre que le gustaba mucho la sociedad y que no había definido sus valores. Esta exhortación del apóstol Pablo lo hace centrarse y darse cuenta que no puede vivir una vida públicamente y una vida en secreto. Debemos ser como somos públicamente y también en nuestro propio hogar. Ahora vayamos a Romanos capítulo 13. Entonces la Biblia es clara, antes de ir a Romanos 13, vayamos a 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Y vamos a ver un caso concreto de disciplina en la iglesia de un hermano. Antes de leer 1 Corintios 5, hace como 6 meses que tuve allá una campaña en Tijuana y en San Diego. Recuerdo que estuvimos ahí varios pastores y algunos de los pastores yo les hice la siguiente pregunta. Me encanta hacer esta pregunta cuando estuve con mis hermanos pastores. ¿Cuándo fue la última vez que cualquiera de ustedes, les pregunté, expulsaron a alguna familia o algún miembro de su iglesia? Y todos se voltean a ver y dicen, no, yo nunca. Y el otro, no, pues hace 2 años. Y les dije, entonces todos tienen puros ángeles y querubines en su iglesia. Y ¿saben una cosa? Que cuando no hay disciplina en una iglesia, ni corrección, ni expulsiones de una escuela, ni de personas no gratas, es porque el pastor se ha vendido económicamente. Cuando un pastor o un hombre de Dios tiene miedo a expulsar a tal o tal persona porque es el que puso el techo de la iglesia, o es el que compró las bancas de la iglesia, o es el que le compró el carro al pastor, en ese momento ese hombre ha prostituido su ministerio. La Biblia nos muestra que tanto en una escuela como en un gobierno como en la casa de Dios se necesita estar ejerciendo constantemente la disciplina. Veamos un caso en 1 Corintios capítulo 5. Y comienza este capítulo diciendo estas palabras. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese apapachado, dice? No, dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a los ángeles. ¿Así dice? ¡Ay, qué falta de amor!, dirían muchos hermanos. Y este es el apóstol Pablo escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí en Corinto había un hombre viviendo con su madrastra. Estaba acostándose con su madrastra.
Y la iglesia sabía que ese muchacho vivía con la madrastra. Y Pablo no dice, pero qué pecadote tan grande, ¿cómo es posible que esta fornicación? No, lo que a Pablo le molestó fue que los líderes de la iglesia consintieran, permitieran que este hombre, a vista de todos, viviera acostándose con su madrastra en frente de todos los miembros de la iglesia. Y Pablo dice y da la solución. La solución es fuera. ¿Y qué significa ser entregado a Satanás? Significa ser sacado de la comunión de los santos. Cuando un cristiano se le rechaza de una iglesia o se le expulsa de una iglesia, ese cristiano está en las manos de Satanás. ¿Por qué? Porque solamente bajo la comunión de los santos el cristiano puede ser protegido. Ahora, por eso es que hay muchos cristianos que van de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia y recorren 5, 6, 7 iglesias y los han expulsado de 5 iglesias anteriores por tranzas, por borrachos, por adúlteros, por fornicarios, y por eso es tan importante que al llegar a una iglesia, hermanito, ¿de dónde viene? Pues de la iglesia fulana de tal. Muy bien, tráigame una carta de su pastor para saber yo que usted no es una persona expulsada de su iglesia, porque qué chiste es que lo expulsen de una iglesia y que se vaya a meter a otra iglesia. Esto es falta de honestidad de parte de los líderes de Dios. Entonces, nadie puede usar, es que Cristo dijo, perdona a tus enemigos, perdonan al hermanito. Pobrecito, no tuvo mamá. Y su madrastra, pobre mujer, es viuda. Pablo no toma en consideración los sentimientos y las emociones. Pablo considera que un poco de levadura leuda toda la masa. Cualquiera de ustedes que sea médico sabe perfectamente bien lo que es el cáncer. El cáncer son un grupo de células que se conglomeran o se amontonan y trabajan en desarmonía totalmente de una forma opuesta a las demás células. Estas células están trabajando así, el cáncer trabaja de otra manera. Son células que no pueden agruparse con las otras células, son células muertas. Y si esas células muertas pasivas no son sacadas del cuerpo, el cuerpo comienza a ser lleno de ese cáncer. Ningún doctor dice, pobre cancerito, tengan compasión, ay, déjenlo. No, por el beneficio del demás cuerpo se tiene que extirpar el cáncer. Así es el pecado, mis hermanos, en la iglesia de Dios. Una sola persona en nuestra iglesia, en cualquier iglesia, que vive en adulterio, que tenga negocios ilícitos, que sea una prostituta y que siga en su negocio de prostitución, que siga vendiendo droga y que después de 6 meses, 1 año, no haya sido regenerado por Dios, contamina 5 a 6 y al ratito la iglesia se enferma y es enfermada porque no hay el juicio de Dios a través del liderazgo. Entonces tratemos de definir la justicia y el amor de Dios. Hay que es falta de amor, hay que esto y el otro, es que no conocen la palabra de Dios. Ahora sí veamos Romanos 13 para acabar. Y en Romanos 13, de una forma clara, clarísima, podríamos decir, Dios nos explica la razón por la cual estableció los gobiernos, que en este pasaje se denominan autoridades civiles. Dice Romanos capítulo 13, del 1 al 4, estas palabras. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva un biberón. ¿Eso dice? No en vano lleva caramelos y dulces. Dice, no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo mal. La Biblia nos dice varios principios. Número 1,
Las autoridades, ese policía que cuida el tráfico, los bomberos, el presidente municipal, ese motociclista que tiene cara de nuez garapiñada y que no te cae nada bien y que te paró, bueno, ¿por qué voy a parar? El cristiano sabe respetar y reconocer en cualquier lugar, sí señor oficial, lo que usted diga, usted dice que me pasó el alto, yo lo respeto, usted es la autoridad, y siempre el cristiano tiene que ser una persona respetuosa. Tengan o no tengan razón, debemos respetar la autoridad por causa de nuestra conciencia delante de Dios. Cuando una persona resiste a un policía, cuando una persona resiste a una autoridad, cuando un hijo resiste a su padre, cuando un hijo resiste a sus maestros en la escuela, cuando resistimos al ejército, en ese momento dice la Biblia que estamos resistiendo a Dios. Y dice la Biblia en este pasaje que los magistrados, los que están al frente de las autoridades, no en vano llevan una espada. La espada es el símbolo de la justicia. Y aquí se nos dice que esa espada es para ser usada. Y en último lugar se nos dice en este pasaje que las autoridades y los gobiernos son usados por Dios. ¿Creen ustedes que siempre se va a vengar el Señor directamente enviando rayos desde el cielo? No, Él también usa a otras personas para vengarse de aquellas personas que han hecho un mal. Entonces, muchas veces estas autoridades, sí es cierto, se les pasa la mano. Otras veces son totalmente injustas. Este hombre presidente de Irak, en una arbitrariedad total, en un irracionalismo absoluto, llega y no es como sacar a Ortega de un país para que quiten un dictador, no, llega así como el champurrado, como el Borras, y vas para afuera y ahora esto es parte de nuestro país, cuando pertenece a otro país. Por eso no se puede comparar ni con la invasión de Granada, ni tampoco con la invasión de Panamá, ni con Granada, porque eso es una cosa totalmente diferente. Este hombre rebasó todas las reglas de la ética, de la sociedad y de las leyes que existen en esta vida. La Biblia nos muestra entonces que las autoridades están puestas para detener y restringir el pecado y la maldad de muchas personas. Desgraciadamente, muchas veces se tiene que usar la fuerza de un ejército. ¿Se imaginan ustedes, pónganse a pensar esto, trayendo a colación el problema que estamos enfrentando a nivel internacional? ¿Se imaginan ustedes que nadie hubiera hecho frente a Saddam Hussein al haber invadido Kuwait en el mundo? ¿Qué hubiera pasado? Si no hubiera un país con el poderío atómico y militar que tiene Estados Unidos, que le hubiera dicho, hasta acá llegas. ¿Qué hubiera pasado? Les voy a decir lo que hubiera pasado. De Kuwait pega el brinquito de aproximadamente 10 kilómetros a Arabia Saudita. Al llegar a Arabia Saudita, rodea sus tanques y en ese momento Hussein manda un boletín a su estado de prensa y le dice al mundo, diles que se me hinquen, que me laman el dedo gordo de mi pie. Dile a Bush y a Brezhnev y a Gorbachev y a la Thatcher y a todos que de aquí en adelante solo mis chicharrones truenan y que si a alguien no le parece, vuelo el día de mañana todos los pozos petroleros con el 60% de la producción de combustible del mundo. Y el mundo sabe qué va a decir, llega Bush y le dice, Hussein, ¿en dónde está tu dedo gordo? Yo soy el primero en lamértelo. Eso es lo que hubiera pasado. Hubiera puesto al mundo a sus pies al haberse apoderado del 60% de la producción de crudo en el mundo. Gracias que todavía hay un Dios allá que está gobernando. Gracias a Dios. Y que todavía sigue usando países y sigue usando fuerzas militares para que no se complique la cosa como se podría complicar. Pero va a llegar un momento, como dice en el Día del Señor, anoche fui a México a predicar, el Día del Señor se acerca, y aquí les hablé del Armagedón, explicándoles que en el Armagedón se van a desatar todas las fuerzas del infierno, porque los cristianos ya no vamos a estar en la tierra, el Espíritu Santo va a salir con nosotros, los demonios van a salir del abismo, se les va a abrir la puerta en Apocalipsis 9 a todos los demonios y a los espíritus del mal, y se va a desatar la tercera guerra mundial de la forma como va a acabar la humanidad. Esta última batalla solamente demostrará que el ser humano, sin los poderes restrictivos de la Iglesia y de las autoridades civiles, se convierte en un salvaje y en peor que un animal. Es increíble que los seres humanos,
con nuestros avances tecnológicos y descubrimientos médicos tan avanzados, estemos mordiéndonos y tratando de destruirnos para acabar con este planeta que el Señor nos entregó para que lo administráramos. Hermanos en Jesucristo, tenemos que aprender a vivir la vida cristiana. Tenemos que saber usar a las autoridades civiles, tenemos que saber y entender por qué hay de los ejércitos, tenemos que entender que muchas veces la fuerza va a ser necesaria para detener el mal, para poder entender lo que Jesucristo dijo: al que te dé una cachetada en la mejilla, voltéale también la otra. ¿Podrían los gobiernos del mundo voltear la mejilla a Saddam Hussein? No, porque en primer lugar no se aplica este principio. ¿Por qué no se aplica? Porque no es por causa de Cristo, es por causa del petróleo, por el beneficio mundial. Y en segundo lugar, porque se nos dice como individuos y no como un Estado. ¿Se acuerdan? Ojo por ojo, diente por diente, se le dio la orden a el Estado, no a los individuos. Como individuos no podemos vengarnos de nosotros mismos. Debemos recurrir a las autoridades para que las autoridades ejerzan los magistrados aquella autoridad que les ha sido delegada por Dios. Que Dios les dé entendimiento y consideren esta lección. Despidámonos en oración. Padre, te damos gracias por tus pensamientos que no son nuestros pensamientos, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son tus pensamientos más altos que los nuestros. Te damos gracias, Padre, porque necesitamos día a día sabiduría, comprensión y entendimiento. Y tu palabra dice que el entendimiento viene de ti. Y solamente lo das y solamente los que vivan cerca de ti comprenderán todas las cosas. Porque los carnales, los tibios, los cristianos sin brújula, los rebeldes, irán de mal en peor. Van a ser engañados por el endurecimiento y el engaño del pecado. Porque el pecado endurece y enfría el corazón. Padre, te pedimos en esta noche que vivamos sometidos a nuestras autoridades, que respetemos a la autoridad civil en esta ciudad, que respetemos los altos, los semáforos, que cuando algún policía nos diga no se puede estacionar ahí, le respetemos y le obedezcamos, no porque nos caiga bien, sino por nuestra conciencia delante de ti, que respetemos a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros maestros en la escuela y a cualquier persona que tenga autoridad sobre nosotros, que respetemos y amemos también a nuestros pastores. Te pedimos, Padre, que tú nos des entendimiento en esta noche, y si en esta noche hay alguien que no conoce a Jesucristo, que todavía vive como un rebelde, sin ninguna brújula ni timón en su vida, confundido y vagando en medio de tantas filosofías, yo te pido en esta noche que te arrepientas de tus pecados y que le entregues tu vida al Salvador. Cualquier persona que en esta noche le quiera entregar su vida a Jesucristo, ahí desde su lugar, repite estas palabras en su corazón. Mi Señor y mi Dios, te doy gracias en esta noche por haberme abierto los ojos a tu verdad y mostrarme que no debo de tratar de vengarme de mis enemigos, porque tú te vas a encargar de ellos y tú, Señor, les pagarás conforme a sus obras. Te pido que me des sabiduría para saber tratar con las personas que me hacen mal cuando no son cristianos y cuando deben las autoridades civiles de intervenir. Te pido, Padre Santo, que me laves con tu sangre de mis pecados y te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Te pido que entres a mi corazón en este momento como mi Señor y mi Salvador, porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.